canal de Donkey Kong. No me pongan nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Os odio. Pero no tanto, porque no os enseñé algo de cultura. Veréis. Antes de existir esos trozos inútiles de plástico llamados consolas, acompañados de esos juegos estafa en 3D de ahora, y antes de la existencia de las mejores consolas de la industria, existieron cosas hermosas llamadas arcades, las cuales eran unas maravillosas máquinas donde se podía jugar a varios juegos donde nacieron estrellas como el hombre círculo, la rana, ese otro... y Donkey Kong. ¿Yo? No, tú, simio con trastorno de personalidad. ¡Yo! ¿Que no somos el mismo? No. Será mejor dejar esta discusión para otro momento. El caso es que en mi época yo tuve una trilogía de juegos para las arcades, los cuales fueron muy populares. Bueno, los dos primeros. Ya el tercero fue más olvidado, por diversas razones. Una de estas siendo su calidad, ya que muchos lo consideran el peor juego de la trilogía. ¿Pero eso será verdad? Por supuesto que no. Es decir, si yo salgo en este juego y es uno de mi época, obviamente no. Así que espero que verme a mí completando este juego os sirva de lección para apreciarlo más. ¿Me puedes prestar una banana, por favor? Sí, pero vete ya. Antes de empezar, solo aviso que el gameplay que se ve en el fondo es de un emulador. Porque aunque tenga el arcade original por ahí, no sé grabar la pantalla de este. Así que por ahora, nos conformamos con un emulador. Igualmente recordar que Nintendo se compra, no se emula. Como sea, leyendo por fin con lo importante, el juego va de que un tal Stanley... no cachondo era Stanley. Me intenta derrotar con un spray matarejas, que también usa para matar a justamente estas últimas, que salen de todos lados y te intentan robar unas plantas que solo sirven para dar puntos y acabo de morir. Empezamos bien. Continuando, todo el juego sigue con esa misma fórmula, en 3 gloriosos niveles que se van rotando. Y ese básicamente sería el juego. ¡Ah, demonios! Bueno, pues yendo con el apartado de los controles, estos están bastante bien. Son simples y directos. Funcionan bastante bien y se sienten mejor que la mayoría de controles actuales, con tantas combinaciones tontas y absurdas. En cuanto a gráficos, estos se ven bastante bien, sobre todo porque se entiende muy bien qué es cada cosa. Como esa... abejas, eso sí. O como ese suelo hecho de... Bueno, al menos no se ve tan pixeleado como los countries esos, que parece que siempre andan censurando la pantalla. Y estos aún se ven 1000 veces mejor que los juegos 3D actuales, con tantos fallos visuales y todas esas cosas. Por eso yo opino que Donkey Kong 3 fue una joya infravalorada de su... ¡Ay! ¡No! ¡Basta! Yo respeto cada juego de arcade, incluso los más difíciles. Pero esto ya es insultante. Preferiría echarme una poción para quedarme ciego mientras me voy volando con Funky. Este juego tal vez no sea tan malo como los actuales, pero tampoco es de mis mejores juegos. Eso es todo. Ya no tengo nada más que decir. Solo tengo una cosa más que hacer.
listo. Ya me puedes dejar, Funky. Ok, Monkey. Esto será facilito. ¡Ay! Ya no estoy para estos trotes.